Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo la segunda parte de mi limpieza profunda de otoño. Como siempre empezamos sacando el polvo, es lo primero que hago cuando hago estas limpiezas más profundas para después encargarme por último de los pisos. Creo que es la única manera de que todo realmente esté bien limpio, es empezando siempre de arriba hacia abajo. Así que acá me ven que estoy también sacando todo el polvo que se acumula en la parte de las persianas y también de las superficies, de los muebles, de todas las partes que vea que tengan polvo, es lo que hago. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un trapito y mi cloro, esta solución que tiene olor a pomelo. Todavía no encontré ninguna fragancia que realmente me gustara de otoño, así que estoy utilizando las que tengo. Pero bueno, si le quieren dar un toque más otoñal, obviamente utilicen esencias de otoño. Lo que voy a hacer acá es limpiar la mesa y acá repasar un poquito lo del área de la chimenea, porque bueno, siempre se acumula un poquito más de polvo en esta zona, sobre todo también porque prendo sahumerios. Así que bueno, es lo que me gusta hacer. También voy a limpiar muy bien la mesa. Y como esta es una limpieza más profunda, también voy a limpiar muy bien las sillas para sacar restos de comida pegado, o deditos marcados, para limpiarlas, dejar todo bien limpito. Así que es lo que van a ver que voy a hacer acá. Una vez que termino de limpiar muy bien todas las sillas, lo que voy a hacer siguiente es correr la mesa. Así me queda toda esta área de abajo de la mesa toda despejada para poder limpiar muy bien el piso. Muy bien, una vez que voy terminando con la última silla, lo que voy a hacer acá es barrer muy bien. Esta parte la hago con la escoba, no la hago con la aspiradora, porque creo que es mejor cuando tenés pedacitos de comida y eso, sacarlo mejor con la escoba. No sé, es lo que me gusta a mí. Y también de paso lo que voy a hacer acá es sacar con la escoba algunas telarañas y algunas pelucitas que he visto ahí en las paredes, y también pasé la escoba a lo que es la persiana para sacarle muy bien el polvo. Una vez que termino de barrer, lo que voy a hacer es pasar la mopa. Como ustedes saben, cuando hago estas limpiezas bien profundas me gusta pasar lavandina, cloro o lejía, como la conozcan, para dejar los pisos bien desinfectados, y sobre todo esta área que es donde comemos, y sobre todo que siempre se cae comida o que a veces quedan pedacitos de cosas pegadas. Entonces me gusta limpiarlo muy bien. Después lo que voy a hacer es pasar al área de la cocina y también voy a desinfectar muy bien y sacarle el polvo de las mesadas. Además de eso, también desinfecto o desengraso las mesadas, porque esta es un área que utilizamos mucho para cocinar. Este es el estado de mi cocina. Sí, me da vergüenza, pero la verdad es que no había tenido tiempo para limpiarla bien a profundidad como me gusta. Este es el estado de mi zinc, asqueroso. Así que bueno, y acá el piso también, un desastre. Vamos a seguir con la limpieza. Lo que voy a hacer acá es limpiar muy bien con la esponja y un poquito de detergente y también el cloro, para sacar muy bien todos los restos pegados de comida y cositas que pueda haber por ahí, restos de grasa también. Voy a poner todo de nuevo en su lugar y voy a limpiar también todas las mesadas, un poquito la heladera por afuera, las mesadas de acá del café. Ahí cambié las flores, ¿se acuerdan? Las flores rojas las cambié por girasoles. Y ahora voy a pasar al área del café, así que también voy a desinfectar muy bien. Voy a terminar de barrer la cocina para después pasar la mopa. Después lo que hago es pasar a limpiar las mesadas, levanto las banquitas también por último, volver a poner todo en su lugar. Y acá lo que voy a hacer es pasar muy bien la mopa o el trapo, como les decía antes, con lavandina, lejía o cloro. Lo voy a pasar en todo mi piso para dejar todo bien limpito. Miren qué hermosas que están mis plantas, están divinas. Bueno, y este es el resultado final de mi sala, mi living comedor. Bien limpito. Ya cambié la funda del almohadón, ahí se los voy a mostrar. Limpié el sillón, la verdad que estaba bastante sucio. Cambié la funda del almohadón por esta del fantasmita. Los pisos están súper limpios, desempolvé las cortinas, las mesadas. Barrí muy bien el piso y lo limpié con lavandina o cloro o lejía. La mesa lo mismo, las sillas. Esto lo tengo que poner allá adelante.
Limpié también las banquetas, todo lo que es la mesada, el piso de la cocina todavía falta secar. Limpié también las hornallas, la cocina, bueno, todas las superficies. La heladera por dentro también, que la verdad lo necesitaba. Y ahora voy a poner esta calabacita. Les voy a sacar las etiquetas y la voy a poner acá en el sillón para que le dé un toque más de otoño o de Halloween y un poquito más de naranja. Y también tengo este otro que en realidad se lo compré para ponerle a Mateito en su cama. Es como un perrito esqueleto, él es fan de los perritos, así que ahora también lo voy a abrir y se lo voy a poner en su camita. Pero bueno, esto es la segunda limpieza. Bueno, y acá les muestro la puerta de entrada con la rosca y el felpudo de los fantasmas. Bueno, por acá el zinc también bien despejado, limpito. La cocina, ¿se acuerdan lo que era? Bueno, miren cómo quedó, impecable. También limpié el micro, que eso no se los mostré, pero igual el micro no lo uso mucho yo, así que está bastante limpio. Solo le di un repaso. Como les decía, las mesadas todas bien limpitas. Acá el área del café también súper limpito. Y la heladera también súper limpita y acomodada. También saqué cosas que estaban feas. Así que me quedó todo mucho más prolijito para ir a hacer la compra. Bueno, chicos, ya terminé con la segunda parte de mi limpieza profunda de la casa. Como vieron, limpié absolutamente todo. Vamos a hacer un repaso de la lista y lo que me faltaba de la limpieza anterior terminar y qué es lo que llegamos a hacer hoy. Limpiar el sillón, lo limpié. No les mostré todo el proceso porque ustedes ya saben cómo lo limpio con la maquinita. Tengo un video en el canal de cómo limpio el sillón, así que si les interesa ver cómo lo limpio con esa maquinita de bisel, vayan a buscarlo en los playlists que tengo de limpieza. Está ahí la limpieza profunda del sillón. Así que el sillón está limpio, las mantas y la funda de los almohadones también están limpias. Desinfectar los pisos con lavandina, cloro o lejía están listos. Limpiar la cocina, la limpié a profundidad. Lavar ropa, sábanas y doblar, eso ya lo había hecho ayer a la noche, así que está listo. Limpiar la entrada de la casa y cambiar la deco también. Cambié la deco de la rosca de la puerta y además agregué el felpudo ese que les mostré con los fantasmitas y las calabazas. Desempolvar sus superficies lo hice, saqué toda la suciedad de las persianas, limpié también las telarañas que había en el techo, limpié todas las superficies, todas las mesadas, así que quedó todo bien desempolvado. Limpiar heladera, lo conseguimos. Limpié solamente la parte de la heladera. El freezer no lo limpié, así que eso todavía me queda pendiente, pero la parte de la heladera está bien limpia y desinfectada también. Y la decoración del baño de los niños y de la habitación de Sofi también está lista. Así que seguramente la estarán por ver o ya la vieron. No sé cómo voy a ir subiendo los videos, pero mi limpieza de otoño ha concluido, señores y señoras. Agregué algunas cositas, como vieron, la calabaza en el sillón y cambié la funda del almohadón ese de cuadritos, lo puse por el del fantasma, que bueno, ahora ya estamos entrando en octubre, así que ya viene Halloween y quiero que la casa esté un poquito más decorada. Todavía me falta decorar la entrada, pero me faltan comprar algunas cositas para ahí, así que es el próximo video que vamos a hacer. Literalmente necesitaba tomar un sorbo porque desde que empecé la limpieza, impresionante lo rápido que lo ven, pero a mí me lleva tiempo. Es más, con decirles que ya en un ratito tengo que ir a buscar a Sofi, en media hora tengo que ir a salir a buscar a Sofi. Así que chicos, nada, me despido, espero que les haya gustado la limpieza del día de hoy. Quédense ahí porque vienen más videos de decoración de otoño y algunas otras cositas. Nos vemos pronto. Les mando un beso grande, gracias por estar ahí una vez más.